¿Confiarías en las personas con las que creciste amando? Ella crió a estas dos niñas con todo el esfuerzo de toda su vida. Trabajé hasta tarde, me salté las comidas, sonreí incluso cuando estaba cansado, pero lo que él no sabía es que detrás de esas miradas frías había un plan que ningún adulto en la ciudad tendría el valor de imaginar. Esta historia no es ficción, es un caso real y quizás la cosa más cruel que jamás escucharás. Si aún no estás suscrito a este canal, hazlo ahora. Activar la campana, porque hay historias que el mundo intenta ocultar y aquí prometemos revelar cada uno de ellos. Elena Prado era vista como una mujer trabajadora. Vivía con sus dos hijas adolescentes en un barrio remoto de Pedra Verde, en el interior de Santa Catarina, Brasil, trabajando como limpiadora diaria en dos casas y también limpiando la escuela municipal por las noches. Intentaba mantener todo en orden con lo poco que ganaba. Amanda, de 16 años, y Leticia, de 15, siempre han sido un motivo de orgullo, al menos eso creía Elena. Soñaba con verlos en la universidad, con un futuro mejor, pero no se dio cuenta de que dentro de la casa estaba creciendo algo mucho más oscuro. Las hermanas mantenían una apariencia tranquila, pero entre ellas la impaciencia con la rutina y con su madre crecía cada día. Creían que Elena era ridícula, anticuada, un fracaso. En las redes sociales publicaron fotos con frases lujosas y oraciones en inglés que ni siquiera ellos entendían bien. Se reían de su madre a sus espaldas, se quejaban de la comida, del uniforme, de la falta de coche. Y lo peor es que habían empezado a culpar a su propia madre por la vida sencilla que llevaban. En secreto, deseaban que todo terminara de una vez por todas. Y fue en ese deseo que nació el peor de los pensamientos. Entre risas e ironía, un comentario lanzado al viento se convirtió en semilla. Si ella muriera, cobraríamos el seguro. Leticia miró a su hermana con un extraño silencio. En los días siguientes, comenzaron a buscar en sus celulares términos como muerte por ahogamiento, formas de no dejar marcas y cómo engañar a los expertos. Nada parecía real todavía, pero el juego ya había comenzado. Crearon una dirección de correo electrónico compartida llamada Plan P y allí comenzaron a organizar ideas, escribir cronogramas y simular coartadas. Mientras tanto, ellas seguían haciéndose pasar por hijas modelos. Nadie, absolutamente nadie, sospechaba. Ni los compañeros de escuela, ni los vecinos que intercambiaban tortas de maíz por la mañana. Elena todavía pensaba que su vida sencilla era suficiente. Ese amor y esfuerzo fueron suficientes. Pero lo que ella no sabía, y jamás podría haber imaginado, es que la gente por la que más luchó estaba ensayando el final de su historia con una frialdad que ningún adulto en esa ciudad tendría jamás. Con el Plan P creado, Amanda y Leticia pasaron semanas ajustando cada detalle. Eligieron el día, prepararon la coartada y hasta practicaron el tono de voz para la llamada de emergencia. La idea era hacer que todo pareciera un accidente. Elena tenía la costumbre de ducharse después del trabajo y a veces tomaba una lata de cerveza para relajarse. Las hijas decidieron aprovechar esta situación. Planearon echarle algo a la bebida de la madre y luego dejarla inconsciente en la bañera hasta que se ahogara. Simple, rápido, sin sangre y con apariencia de fatalidad. Lo más inquietante es que los dos adolescentes trataron el plan como un juego. Llegaban a casa del colegio y, mientras veían series de investigación, se reían y decían: vamos a hacerlo mejor que ellos. Probaron dosis en vasos de refresco y anotaron reacciones. Amanda incluso hizo una lista llamada Ventajas de ser huérfano. En su visión distorsionada, la muerte de su madre sería la puerta a una nueva vida. Más ropa, más libertad
y, lo más importante, estatus. Cuando llegó el día, actuaron con naturalidad. Elena llegó a casa del trabajo cansada, se quejó de dolor de espalda y fue a ducharse. Las hijas, sonriendo, ofrecieron una copa de vino. Leticia puso tranquilizantes triturados en la bebida, que su madre ingirió sin darse cuenta. Poco después, mientras Elena ya estaba mareada, Amanda fue al baño y la ayudó a entrar en la bañera. Elena incluso intentó decir algo, pero sus ojos ya estaban pesados. Las hijas se quedaron allí, observando en silencio cómo el agua hacía su trabajo. Así que salieron del baño y fueron a prepararse para una fiesta. Antes de irse, Amanda llamó a los servicios de emergencia fingiendo estar desesperada. «Mi mamá, creo que se cayó en la bañera». Lloró de forma ensayada, gritó el nombre de su hermana, pidió ayuda. Luego colgó, cerró la puerta y los dos salieron de la casa. Fueron encontrados horas después bailando en una fiesta escolar, maquillados, sonriendo y abrazando a sus amigos. Cuando llegaron los rescatistas, Elena ya no respiraba. La escena estaba limpia, sin signos de violencia, y todo parecía haber sido, de hecho, un trágico accidente. Los expertos confirmaron: muerte por ahogamiento. No se encontraron signos de agresión en el cuerpo, ni tampoco señales de invasión de la vivienda. La versión de las chicas parecía consistente. Dijeron que habían salido para ir al supermercado, que su madre estaba sola y que cuando regresaron la encontraron inconsciente en la bañera. El llanto de Amanda por teléfono incluso ayudó a reforzar la versión. En los primeros días, el caso ni siquiera fue investigado como delito. Para toda la ciudad, Elena había muerto accidentalmente. Un final triste pero posible. Pero algunos detalles empezaron a incomodar a una persona: la profesora Marta, del colegio donde estudiaba Amanda. Ella notó que el día después del accidente, Amanda hizo una broma morbosa sobre la herencia durante la clase. Leticia, a su vez, parecía aliviada, demasiado ligera. Los dos comenzaron a aparecer en las redes sociales con ropa nueva, maquillaje caro e incluso publicaciones en las que se burlaban de la gente pobre y dramática. Todo fue muy extraño. El duelo que se hubiera esperado simplemente no existió. Una amiga cercana, llamada Erika, también comenzó a sospechar. Una vez Amanda se emocionó demasiado en una conversación y dijo: «Ya no nos molestará más». Cuando Erika preguntó de qué se trataba, Amanda cambió de tema, pero ya se había dicho suficiente. En los días siguientes, Erika buscó en las computadoras de sus amigos mientras estaba en su casa y encontró el correo electrónico con el nombre Plano P. No tuvo el coraje de abrirlo, pero esto la perseguía. Y ahí fue cuando hizo lo que lo cambiaría todo: llamó a la policía. La denuncia anónima fue tomada en serio. Con autorización judicial, los investigadores pudieron acceder al contenido del correo electrónico secreto. Y lo que encontraron fue devastador. Planes escritos con fechas, horarios, dosis, motivaciones, incluso memes y chistes sobre la muerte de la propia madre. Estaba claro que todo había sido premeditado. Lo que fue visto como un accidente doméstico era ahora una cruel emboscada orquestada por dos adolescentes impenitentes. La ciudad, que había llorado de emoción en el funeral, ahora sentía asco y la ira. La policía actuó con cautela para no alertar a los sospechosos demasiado pronto. Interrogaron a Amanda y Leticia por separado, inicialmente como parte de una reapertura técnica del caso. Amanda mantuvo la calma. Repitió su versión de la noche del accidente, dijo que amaba a su madre y hasta lloró al recordar el susto. Leticia, más inestable emocionalmente, empezó a contradecirse en detalles simples. Confundió los horarios, dijo que había ido al supermercado y después cambió su historia. Y fue entonces cuando los investigadores presionaron.
Ante la amenaza de ser juzgada como adulta y encarcelada durante décadas, Leticia se derrumbó. Él lo contó todo. Dijo que la idea era de ellos, que no había odio, sino un deseo de ser libres. Ella lloró, tembló, dijo que no tenía idea de las consecuencias reales, pero su confesión fue clara. Detalló cómo drogaron a su madre, cómo fingieron el accidente, cómo llevaron a cabo el plan. Incluso reveló los apodos que usaban para su madre en sus correos electrónicos, todos crueles, humillantes e inhumanos. La máscara de hijas amorosas había caído. Amanda, al enterarse de la confesión de su hermana, intentó afirmar que todo era inventado. Pero el material recuperado de la nube, más los historiales, borrados de la computadora, demostraron la participación de ambos. La ciudad se vio invadida por una atmósfera de repulsión. Maestros, vecinos, amigos, nadie podía entender. ¿Cómo pudieron dos chicas hacerle esto a su propia madre?, dijeron en los informes. Elena pasó de ser víctima de un accidente a ser mártir de una de las traiciones más frías que la región haya conocido. La revelación fue noticia nacional. El caso fue bautizado por la prensa como el crimen de la bañera. Grupos religiosos organizaron vigilias, mientras que psicólogos comentaban en programas de televisión sobre la psicopatía juvenil. Las hijas fueron llevadas a un centro de detención juvenil en aislamiento. No podían tener acceso el uno al otro. El tribunal dictaminó que debían ser juzgados como menores, pero con el máximo castigo. Y sin embargo, el sentimiento general era que ninguna compasión en el mundo sería suficiente. Durante las investigaciones, uno de los elementos que más impactó a los fiscales fue el comportamiento de las niñas inmediatamente después de la muerte de su madre. Después de llamar a los servicios de emergencia, Amanda y Leticia simplemente salieron de casa y fueron a una fiesta con sus amigos de la escuela. Pasaron horas bailando, riendo, inventando historias y fingiendo que nada había pasado. Algunas fotografías de esa noche sirvieron como prueba de la frialdad con la que se trató el acto en sí. Los testigos dijeron que Amanda dijo que se sintió liviana, como si le hubieran quitado algo de la espalda. Otros recordaron a Leticia bailando sobre la mesa, repitiendo frases como «Ahora comienza la verdadera vida». Estos comportamientos fueron analizados por psicólogos que ayudaron al tribunal a comprender el nivel de distanciamiento emocional de las niñas. Según los informes, Amanda demostró claros signos de narcisismo severo y una falta total de empatía. Pero lo que más indignó a la opinión pública fue el hecho de que las niñas vieron en la televisión los reportajes sobre la trágica muerte de su madre. Se rieron de los comentarios de los periodistas y se burlaron de los vecinos que dejaron flores frente a la casa. Para ellos, la muerte de Elena fue como una película mal guionada, y ellos eran los protagonistas. Leticia incluso comentó: «Si supiera cuánto odiamos escuchar su voz». Su desprecio por las consecuencias también se reflejó en el modo en que se comportaron durante los primeros días de detención. Amanda incluso preguntó si cuando se fuera tendría acceso al dinero del seguro. La fiscalía congeló inmediatamente todos los activos. El tribunal también emitió un comunicado prohibiendo la explotación comercial del caso por parte de cualquier persona vinculada a las niñas. Sin libro, no hay película, no hay beneficio. Lo único que les quedaba ahora era tiempo. Durante la incautación de las pertenencias personales de las niñas, la policía encontró 2 cuadernos escondidos en el fondo de un cajón de la habitación de Amanda. Los cuadernos estaban cubiertos de frases motivacionales, pero en su interior había un contenido macabro. Era un diario conjunto, con fechas, chistes internos, ensayos de disculpas y hasta dibujos de cómo debería ser la escena del accidente.
Era una mezcla de ensoñaciones adolescentes y sadismo puro. Lo más impactante fueron los ensayos sobre cómo comportarse después del crimen. Amanda escribió: "No llores demasiado, mira al suelo, di que ella lo era todo. No olvides agradecer a la policía". Leticia dibujó un emoji sonriente junto a una bañera con la leyenda "Baño eterno, ja ja ja". Para los investigadores, esto era más que una evidencia. Era un registro frío de una desconexión total con la realidad moral. Las muchachas no tenían ningún remordimiento. Estaban orgullosos. Los cuadernos también revelaron que el Plan P tuvo otras versiones antes de la ejecutada. Una de sus primeras ideas fue provocar un accidente automovilístico. En otro, quisieron sorprender a la madre con un fuerte susto mientras dormía, pero luego concluyeron que el ahogamiento sería más fácil de manipular legalmente. Amanda incluso escribió: "Si hay lágrimas, nadie investiga demasiado". Era como si conocieran los atajos hacia la fragilidad humana. Estos materiales fueron utilizados en el juicio como prueba de premeditación absoluta. La fiscalía reforzó que no fue un impulso, sino un plan elaborado, con tiempo, ajustes y ensayos. El jurado estuvo de acuerdo. Aunque eran menores de edad, Amanda y Leticia fueron condenadas al máximo régimen permitido para adolescentes en Brasil, internamiento indefinido con evaluación cada 3 años. Pero todo el país sabía que lo que habían hecho no tenía arreglo. El juicio de Amanda y Leticia estuvo rodeado de conmoción e indignación. Aunque se celebró a puerta cerrada, como exige la ley para los menores, las repercusiones fueron enormes. Programas de televisión, podcasts sobre crímenes y perfiles en redes sociales han creado teorías, reconstrucciones e incluso movimientos que piden que las niñas sean juzgadas como adultas. El hashtag Vete Justicia por Elena estuvo entre los temas más comentados en el país durante días. Mientras tanto, los abogados defensores intentaron argumentar abandono emocional y crianza negligente. Dijeron que Elena estaba deprimida, que bebía demasiado, que eso le causaba sufrimiento psicológico. Pero los intentos no funcionaron. Los fiscales trajeron a decenas de testigos que describieron a Elena como una madre presente, protectora y devota, aunque agotada. Los testimonios reforzaron que ella no merecía ese final. El público reaccionó con furia a los intentos de invertir los roles. Leticia mantuvo una actitud arrepentida durante el juicio. Incluso lloró cuando escuchó el nombre de su madre mencionado por una tía. Amanda, sin embargo, permaneció impasible, mirando al juez como si estuviera viendo una mala jugada. En una de las audiencias, dibujó flores en la esquina de una hoja de papel como si estuviera aburrida. Los psicólogos informaron que mostraba graves rasgos antisociales y una falta de empatía establecida. Al final del proceso, el juez condenó a ambos al máximo período de internamiento permitido, régimen cerrado por tiempo indefinido, con revisión cada 3 años. El juez terminó la sentencia con una frase que fue noticia: "Mataste a quienes más te querían en el mundo, y no hay peor lugar que el vacío que eso dejó". Tras el juicio, la casa de la familia Prado quedó vacía. El ayuntamiento intentó venderlo en subasta, pero nadie lo quiso. Muchos dijeron que estaba embrujado, otros se negaron a entrar. La bañera donde fue encontrada Elena todavía estaba allí, intacta. El barrio empezó a evitarlo y poco a poco el inmueble se convirtió en un símbolo del horror que nadie quería recordar, pero tampoco podía olvidar. Un artista local incluso pintó un mural en la pared lateral de la casa, el rostro de una mujer con los ojos cerrados, con flores a su alrededor y una lágrima corriendo por su rostro.
El cuadro se convirtió en un lugar de homenaje. Durante semanas, la gente ha dejado allí notas, flores y velas encendidas. Uno de esos mensajes decía: «Disculpa que no hayamos notado nada, Elena. Te merecías algo mejor». Fue el eco colectivo de la culpa de toda una comunidad que se había dejado engañar por las apariencias. Algunos residentes informaron haber visto luces encendidas dentro de la casa días después del crimen, a pesar de que nadie vivía allí. Otros dijeron que oyeron ruidos provenientes de la bañera, aunque probablemente fruto del miedo y la imaginación popular. Estas historias ayudaron a consolidar el lugar como una especie de casa maldita. El dolor que allí flotaba no era leyenda, fue real y quedó grabado en cada pared. Tras meses sin uso, el ayuntamiento decidió demoler la casa. En su lugar se plantó un pequeño jardín con una discreta placa que decía simplemente: «En memoria de la verdad que costó demasiado revelar». Sin nombre, sin rostro, solo el silencio como recordatorio. Tras su condena, Amanda y Leticia fueron llevadas a centros de detención juvenil en diferentes ciudades. No podían comunicarse en absoluto. Leticia comenzó a asistir a sesiones obligatorias de psicoterapia y pronto empezó a mostrar signos de arrepentimiento. En cartas enviadas a una tía, dijo que cambiaría todo por un abrazo de su madre, pero el sistema es cruel. El perdón interno no cancela un crimen. En cuanto a Amanda, ella permaneció como siempre, desafiante, genial y articulado. Creó problemas dentro de la institución, manipuló a otras reclusas e incluso fue trasladada a un régimen más restringido. Sus informes psicológicos la describieron como impenetrable. Durante una entrevista con un psicólogo forense, Amanda dijo algo que dejó helado incluso al profesional más experimentado. Ella era solo otra persona que pensaba que deberíamos estar agradecidos. En una de las audiencias de reevaluación, Leticia hizo una disculpa pública. Dijo que su hermana la manipuló, que era demasiado joven y que ahora entendía lo que hacían. El juez consideró su evolución emocional, pero aún así negó su liberación. Una disculpa puede ser sincera, pero no devuelve una vida, dijo. Amanda ni siquiera se presentó a su audiencia, dijo que no veía ningún sentido en estar allí. Hasta el día de hoy, ninguno de los dos ha regresado a la libertad. Leticia permanece hospitalizada, con visitas mensuales supervisadas. Amanda permanece en régimen cerrado. El sistema podría algún día liberarlos, pero la sociedad tal vez nunca. La historia de Elena Prado no es solo un caso trágico, es un grito ahogado que resuena entre las paredes de muchos hogares donde hay amor ignorado, sacrificio invisible y corazones agotados. Elena fue otra madre que lo dio todo, quien sonrió incluso estando cansado, quien soñó incluso solo, y ella fue traicionada por aquel que se suponía que también la amaba. Esta historia expone el lado más oscuro de las relaciones humanas, la ingratitud, la frialdad de quien por orgullo, ego o codicia es capaz de destruir sus propias raíces. Amanda y Leticia nacieron del vientre de Elena, fueron alimentados por ella, educados, vestidos, protegidos, y aún así planearon su final como si fuera desechable. Eso es lo que más me asusta. Hoy, Elena se convirtió en una estadística, otro nombre entre tantos otros, pero su rostro sigue vivo en la memoria de aquellos que lo entendieron demasiado tarde. La traición no vino de un extraño, no vino de la calle, vino de la mesa del comedor, desde la habitación de al lado, de la misma sangre. Y quizá por eso, este caso sigue siendo tan inquietante. Si esta historia te conmovió, compártela, porque mientras haya alguien que todavía vea el amor como debilidad, debemos recordar, hay corazones que pueden con todo.
hasta que se rompen por dentro. El caso de Elena Prado no termina con una sentencia, termina con una cicatriz en la confianza, la ley y la idea de familia. Los responsables fueron condenados, sí, pero el impacto de lo que hicieron nunca se borrará. Los tribunales actuaron dentro de los límites de la ley, pero estos límites alcanzan la frialdad de quien no siente culpa. ¿Cuántos otros casos se registran como accidentes? ¿Cuántas verdades permanecen enterradas bajo coartadas bien ensayadas? Esta historia se convirtió en un símbolo, no solo de traición, sino de urgencia de vigilancia, de prevención, de escucha. Porque cuando el sistema falla, el horror se repite. Si crees que historias como esta necesitan ser contadas, dale me gusta, comenta y comparte. Y prepárense, porque la próxima investigación puede exponer algo aún más difícil de afrontar.